Pues buenas a otro episodio de Tinkering. Hoy estoy con Joel, maker de Galicia, ahora trabajando en los jobs y antes, bueno, ha pasado por Zara y otros temas varios. Joel, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Te dejo, antes de yo decir cosas que no son verdad y demás, te dejo introducirte a ti. ¿Cómo, cómo te introduces eh, a quien te esté escuchando? Vale, pues yo soy un programador, estudié ingeniería aeronáutica, pero nunca llegué a trabajar de eso. Curré, bueno, un poquito en Zara, pero fueron muy poquitos meses. Pero bueno, estuvo guay porque conocí a gente muy interesante y después estuve en Narrativa, que es una startup pequeñita de inteligencia artificial, y ahí empecé a trabajar en remoto. Y bueno, eso está hasta marzo y en marzo, abril empecé con este último proyecto en el que estoy currando. Oye, y Zara en Arteixo, en Galicia. Sí, 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 aquí en Ateixo. Siempre me pregunto, antes de decir, siempre me pregunto cómo le afecta a Zara tenerla, o a Inditex, tener la central en Arteixo en términos de atracción de talento, ¿no? O sea, porque tú no crees, la gente normalmente quiere ir a Madrid, quiere ir a Barcelona, quiere ir a Londres, quiere ir a Berlín. ¿Zara realmente es capaz de atraer talento y llevarlos a Galicia? Sí, en el tema de atracción de talento, últimamente no han tenido problema y realmente Arteixo está a nada, 20 minutos de Coruña, que es donde acaba viviendo toda la gente. Ok, pero tú Y cuando estuviste ahí, la gente que curra en Zara suele ser mucha gente de Galicia, mucha gente española, ¿hay gente de fuera también o no? sí, había gente de fuera y en el tema de desarrollo producto estaba tanto gente de Galicia como gente de toda España y de fuera. Y sí, en eso Ok, no vi que tuvieran mucho problema. ok, bueno, dejamos esto para luego. Vamos a empezar Sí, por el principio, como siempre. Al principio es, bueno, al principio yo le llamo los 18, o cuando empiezas la carrera y tal. ¿Tú estudiaste Computer Science? estudié aeronáutica en Madrid, Ah, en la Poli, bueno, aeroespacial. ok. ¿Y por qué eliges eso? Porque si vuelves atrás, Pues, ¿elegirías otra vez lo mismo? ¿Estudiarías otra cosa? ¿Cómo lo ves ahora que ya tienes algo más de bagaje? pues fue una decisión, tío, que imagino que como muchos de nosotros tomamos sin tener prácticamente ni puta idea, ¿no? Pues se me daban bien, pues mates, física, pues te vas a ir a Madrid y es que estudias, pues venga, a carrera más difícil, más difícil. Y, y al final, pues nada, al cabo de un par de años, pues empecé a hacer cosillas de programación y tal, aunque no mucho, pero fui viendo lo que es lo que me molaba más, pues leyendo pues, movidas de Tim Ferriss, conociendo a gente que, no conociendo, pero viviendo en internet, gente pues, ganándose la vida pues, con sus negocios en internet y tal. Y decía, joder, yo quiero hacer esto y me fui tirando un poco más para ahí. Después, un par de años después, me fui a Brasil de intercambio, donde pude hacer un montón de asignaturas de informática y tal, que eso estuvo muy guay. Aprendí un montón y me lo pasé genial también. Y el tema de por qué lo eliges, eh, yo creo que, tío, no sé qué pensarás, pero los rankings estos que aparecen a veces en periódicos, ¿cuáles son las carreras con mayor salario, las carreras con más? Han hecho un daño de la hostia, porque te pintan una Eso, imagen no, sí. como... Yo leí una quote el otro hace un par de meses que el modelo de sociedad y educativo en el que vivimos crea, en vez de crear muy buenos jardineros, crea muy malos abogados. Es decir, imagínate, Joel tiene 10 años y le mola mucho la jardinería, pero bueno, resulta que va al cole y saca buenas notas en mates, entonces el profesor le incentiva a que, oye, Joel, si estudias Derecho, pues serás abogado y tendrás un sueldo bien y tendrás curro toda la vida y tal. Y Joel no tiene ni puta idea a los 17 y dice, bueno, pues no sé, tengo aquí un tío que es profesor, que supongo que entenderá de la vida, ¿no? Le hago caso, le estudio Derecho y a cabo de 10 tienes 30, eres abogado y eres infeliz. Y bueno, si tienes curro, pero eres infeliz, eres un mal abogado, porque como no te gusta, no puedes ser bueno, y la sociedad en sí ha desperdiciado que Joel fuera un jardinero de puta madre, igual el mejor jardinero de Galicia, y que fuera feliz, ¿no? Y que al ser feliz rodeara al pueblo o a la ciudad donde viviese de gente más feliz, ¿no?
Yo creo que es una muy Sí. buena manera de verlo. Sí, sobre todo, al final, cuando estás en el instituto, en el colegio, el ambiente que tienes es como muy reducido y los profesores que tienes, pues tienen la experiencia y el mundo que tengan, ¿no? Pues, han trabajado probablemente de profesores toda su vida y no sabrán mucho más que lo que tú puedas ver en internet de cómo funciona el mundo, etcétera. Eh, Ese es otro tema, el que a veces cuando somos jóvenes, bueno, no sé si cuando somos jóvenes, pero en general tendemos a escuchar consejos de gente que no está capacitada para darnos ciertos consejos. Sí, Lo decía yo en un hilo el otro día. em, Ahora mi hermana está buscando curro y está escuchando a mis padres dándole consejos sobre cómo encontrar curro en el mundo del marketing, cuando mis padres no tienen, bueno, no han estado nunca en ese mundillo, ¿no? Pero mi hermana escucha a mis padres porque son tus padres, son una figura de respeto, ¿no? Y lo mismo yo creo que en la escuela, ¿no? Escuchar a los profesores porque debería ser una figura de respeto, pero yo al menos mi sensación es que mis profesores no eran los más adecuados para decirme qué estudiar. Y aún así sí. los escuché. Claro, no tienes otra opción, ¿no? Tú confías en tu entorno y probablemente esos consejos pues sean con la mejor intención. También el mundo de ahora no es como el de hace 30 años, donde tenías tu oposición y aparcado. Ya, pero, bueno, sí. Creo que ahora, por ejemplo, hay gente como John Tubau, no sé si lo sigues, que Sí, bueno, sí, sí. él bueno, monta planes, tiene Cardinal y le gusta mucho el tema del planes de carrera y tal. Creo que gente, sí, que gente por lo privado está intentando ayudar en el tema, pero bueno, sí, el de toda la universidad pública o privada, incluso el bachillerato y demás, creo que de la manera que están enfocados no hay. Está enfocado a un one size fits all, ¿no? Una manera de que todo el mundo encaje en el mismo Sí. modelo y crea, lo hablaba con Costa en el anterior podcast, ¿no? Crea gente poco curiosa que quiere seguir el camino que le han dibujado para él, la misma sociedad y creo que perdemos mucho arte, mucha creatividad, mucha gente feliz al final. Sí. Pero bueno, Sí, lo que dices de la curiosidad, dicen que todos los niños son curiosos, ¿no? Con 5 años todos los críos hacen preguntas y luego lo vas perdiendo en el colegio. de hecho, todos los. A ver, al final es sesgo de supervivencia, ¿no? Pero todos los top de Silicon Valley, los Elon Musk, los Steve Jobs y todos, ellos todos dicen, ¿no? Que al final en el cole se aburrían, que que tuvieron suerte de que no les mataron la curiosidad por completo, pero que les mataron mucha parte de la curiosidad, ¿no? Es que yo me acuerdo en el cole cuando quería hacer, si decía que lo que decía el profesor estaba mal, hostia, me castigaban y me acuerdo que llamaba a mis padres que tenía incontinencia verbal y no sé qué. O sea, durante 20 años te dicen que no puedes ir en contra de la verdad de la escuela, ¿no? Y así Sí, realmente te mata la curiosidad. sí. Sí, sobre todo también la forma de aprender, tío. En la vida real, pues estamos continuamente iterando. Pues, cuanto más fallas, si no te mueres, pues más vas a aprender. Y no hay una verdad absoluta, ¿no? Pues vas subiendo poco a poco, acercándote, cuando en el colegio es todo blanco o negro. Y si está mal, pues eres tonto. Si pudieras cambiar algo, lo decíamos cuando preparábamos un poco esta charla, Eh, en todo lo que es la educación en sí, ¿qué cambiarías o qué añadirías? Cómo moldearías el sistema para que fuera más, digamos, a tu gusto? es difícil porque, joder, tienes a 30 chavales por clase o más y los límites de pasta y de tiempo y de formación de los profesores son los que son. Pero creo que debería ir más por ayudarle a la gente a descubrir qué le gusta y cómo son y qué son lo mejor, para qué es para lo que mejor están preparados para hacer, ¿no? Aparte de pues otras cosas de pues, relaciones personales, psicología y cosas que son como soft, pero son súper importantes para la vida. Es que ya para empezar lo leía el otro día, que decía, hostia, ahora que los niños están en casa, muchos padres se han dado cuenta que es muy difícil tener a los niños sentados 8 horas. Hostia, bienvenido a la vida, ¿no? O sea, al final, y hemos montado un modelo que los niños vas a una clase, te sientas en una silla a escuchar a un tío que te dé el sermón, que básicamente lee lo que dice el libro, y a casa, ¿no?
igual podemos empezar por ahí y tener, hay escuelas, o sea, me interesa bastante el mundillo y he empezado a leer algo, y hay escuelas que se enfocan mucho más en, bueno, en Finlandia sobre todo, por ejemplo, en que los niños exploren dentro de un aula o dentro de un espacio normalmente abierto, como la naturaleza, y a partir de explorar y curiosear, aprender. Y la labor del profesor es más ayudar a, si a Joel le interesa la jardinería, pues ayudarle a explorar más sobre jardinería. Si a Pedro le gusta más la música, pues, oye, te ayudo, te doy las herramientas para que explores más la música, ¿no? Y en luego seguramente esos niños, pues, sean peores pasando test, pero sean capaces de vivir una vida más plena. Que al final yo creo que ese debería ser más el objetivo de la educación, más allá de pasar test. Que al final si no Sí, aprendes a pasar los test ya está, ¿no? sí, como yo tengo un hermano pequeño, que hablabas de tu hermana, tengo un hermano, el mío tiene 10 años menos en mi caso, está en primero de bachiller ahora mismo y, tío, me parece súper triste que en 10 años no haya cambiado nada la educación y sea lo mismo de siempre, aprender a memorizar cosas. Y me parece súper curioso que en estos meses de final del año pasado, cuando se tuvo que venir a casa y las clases eran a distancia, decía que tenía mucho más tiempo para, pues, hacer sus movidas y investigar sobre lo que tenía curiosidad que en los 10 años anteriores de colegio. Yo no era optimista hasta ahora, yo creo que con el cambio, y lo tocaremos ahora, el tema bueno, que el tema del remoto será como mucho más aceptado, creo que muchas instituciones se han dado cuenta que es incluso más eficiente, sobre todo en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo. Creo que van a empezar a surgir empresas y proyectos que de alguna manera se especialicen más en cada persona, más allá de hacer un programa para los 90 que estén Sí, en la clase. Así que yo soy optimista en ese sentido. Ahora lo compartía. De hecho, uno de los problemas que se come, yo siempre veo más que cuando eres padre, si empiezas a montar una familia, si quieres tener una vida yo sé, mi novia es holandesa, pues 6 meses en Holanda y 6 meses en España. Si sí, tienes hijos no puedes, porque el cole te obliga a estar los días que básicamente ellos te dicten, ¿no? O sí, incluso si te quieres ir 2 semanas de vacaciones en febrero, no puedes, el cole no te lo acepta. Te pueden, no sé qué te pueden hacer realmente, pero no es legal a no ser que esté aprobado por el director, bla, bla. Y, sí, tío, es que te quita una flexibilidad que flipas, ¿no? Y si la sociedad va a más flexibilidad, a más nómadas, a más vivir en 2 países y demás, la educación de alguna manera se tiene que adaptar y yo creo que lo hará a partir de empresas de software y demás que lo hará mucho más fácil. sí. Sí, no solo si tu hijo se va 2 semanas del colegio, va a ser el rarito de la clase al volver, ahí en marzo. Y seguramente aprenda más, pero bueno, lo dejo para otra conversación. Oye, Modelos como el de Finlandia, tío, son súper interesantes, pero me parecen difícil de replicar, porque comparas la población de Finlandia con la de España y bueno, ¿dónde vas? yo siempre digo lo mismo. A mí cuando la gente me diga, claro, es que Singapur, yo pongo siempre ejemplo Singapur para pues, todo a nivel económico, ¿no? Claro, es que Singapur son 5 millones. Bueno, divide España en 19. eh, y bueno, no me voy a meter aquí en temas de independencia porque No, soy no, aquí apolítico. política no se habla. Soy apolítico, pero bueno, puedes dividir el país en ciudades-estado y puedes montar Andorras y entonces puedes replicar el modelo de Finlandia. Sí, Eh, pero bueno, no nos metamos ahí, que luego si no me van a morder. Eh, tema que me parece a mí interesante. Tú tienes tu página personal en Notion, donde básicamente describes quién sí, eres. Y hasta hoy en día, sí, quién eres a nivel trabajo normalmente era un currículum que todo el mundo tenía el mismo y ponías ahí una lista de dónde has currado, dónde has estudiado, idiomas que hablas y habilidades. Y pones ahí Excel y esas cosas. Pero a medida que nos metemos en el mundo digital, tú al final eres quien eres en las redes. Tú eres tu sí, Twitter, tú eres tus proyectos, tú eres como los vendes, ¿no? Y yo creo que dice más de, si yo ahora tuviera que fichar a alguien, prefiero que me des tu Notion y tu Twitter que no tu currículum, ¿no? ¿Con sí. qué objetivo creas tu Notion? ¿Es con un objetivo profesional o simplemente te gusta hacerlo? ¿Qué le sacas? ¿Qué sacas de ello?
Pues esto está sin tocar nada igual desde hace 5 meses o así. Lo hice cuando, no sé si fue febrero por ahí o marzo, cuando empecé a buscar algo nuevo, que dejé de trabajar en narrativa. Y pues, básicamente porque era lo más fácil con lo que podía ponerme ahí una paginilla en media hora. Y, y muy de acuerdo, tío. El currículum importa cuando acabas de salir de la uni y no has hecho prácticas, no has hecho nada. Y el siguiente año y ya. Y después de ahí lo que importa es pues, la gente sepa de ti y Twitter es la hostia, tío. Poder hablar y escuchar lo que piensa y lo que dice gente que está en el otro lado del mundo y sabe 1000 veces más que tú es la leche. Y poder contestarle y que digan, joder, pues sí, tiene sentido. Es que para el que no sepa qué es Notion, al final es, bueno, empezó como un blog de notas, pero bueno, se ha expandido un montón. Y si vas al link, y Joel lo tiene en su biografía de Twitter, básicamente puedes ver muy bien. De hecho, yo es como te empecé a seguir, porque creo que caí en un tuit tuyo, apreté en el link y hostia, pues es un tío que ha sido data scientist en Zara, ha hecho este proyecto, ha escrito artículos sobre Bitcoin y tal. Y digo, hostia, pues este tío tiene intereses similares a los míos, parece que es algo diferente a la mayoría porque, bueno, te describe quién es de una manera distinta y te permite ir mucho más en profundidad, además. Así que también hay que tener cuidado porque igual en Twitter se nos puede ir la lengua a ver y puede restarte empleabilidad Uf, en el futuro, pero, pero sí, totalmente. O sea, describe mucho más quién eres eh, Twitter y bueno, una página escrita como no eso que no el currículum. mil Eh, veces, tío. Pero no decir ninguna tontería aquí de la que me arrepienta dentro de un mes, que seguro que en Twitter me pasa 1000 veces. y yo tengo, creo que autoborrar cada final de año, todo lo que he dicho durante el año. Es buena. Oye, pasamos al siguiente bloque. Nuevas formas de trabajar. Yo soy muy fan de trabajar, de todo el mundo que está pasando ahora con la migración al remoto y tal. Llevo un tiempo siguiéndolo simplemente. Yo creo que empecé porque al vivir en Asia, pues me quedaba Bali muy pronto y había mucha gente que empecé, que bueno, cuando iba a Bali, que conocía bueno, que eran los nómades digitales, ¿no? Y luego cuando te empecé a seguir, vi que tú también, pues, llevabas un tiempo currando en remoto y tal. Cuenta un poco tu experiencia. ¿Cómo empiezas a ser remoto? ¿Es voluntario? ¿Es un poco random? Eh, ¿Y cómo ha sido tu experiencia durante casi 2 años, ¿no? Ya trabajando en remoto. Pues el remoto siempre era algo que había tenido ahí en la cabeza, ¿no? Veía en Twitter incluso antes de empezar a trabajar a Peter Levels, Ángel Alegre, también lo leí mucho en mis tiempos de la uni. Y una forma diferente, veía, joder, hay una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Y ya cuando acabé la uni, a mí me gusta el surf y tenía tiempo y tenía pues mis ahorrillos y me fui a Bali, pues, 3 meses. Y ahí pues estaba ya empezando a aprender a programar por mi cuenta, a hacer pues alguna web muy sencillota. Y ahí también conocí a la que es ahora mi ex, que también era programadora, trabajaba en remoto, americana, una empresa de Estados Unidos. Y joder, cuando lo tienes tan cerca, dices, lo ves mucho más real, mucho más posible. Y después de eso, empecé a trabajar en Zara y ahí estábamos viviendo juntos ya. Y la veía todos los días y decía, tío, espabila. Hay muchas cosas ahí fuera y una de las cosas que aprendí también cuando fui a Brasil es que hay muchas más opciones de las que crees que hay, ¿no? Yo estaba ahí en Madrid estudiando unas asignaturas y veía las que me había cogido para el siguiente año, para el año que iba a estar de intercambio y decía, tío, a mí esto no me mola, voy a decirle a ver si me dejan hacer otras. Y bueno, al principio me dijeron que no, pero hice un par de veces y... Al final yo siempre digo que puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Dentro de unos límites y el tema en remoto, yo cuando hablo, bueno, es que yo prefiero 1000 veces curar en remoto y la gente dice, sí, claro, no te jode y yo también quiero un Ferrari, ¿no? Y a veces hay que ver, más allá de decir, hostia, quiero currar remoto 100%, ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Y pues lo que puedes hacer es ir a tu jefe y decir, oye, ¿qué te parece si me gustaría trabajar los viernes desde casa? Porque así seré más productivo, me gusta para poder cerrar la semana y demás. Y lo más seguro que lo que pasa es que tu jefe no te diga que no. Siempre y cuando seas alguien que tenga buena performance y demás, ¿no? Y es lo que dice
Tim Ferriss, y a mí es lo que me tocó al principio, ¿no? Hace 4 años, yo creo, en 4 Hour Work Week, dice, bueno, dile que los viernes desde casa, ¿no? Y luego dile, oye, ¿te importa que si todo va bien, le dices, oye, ¿cómo lo ves, no? Estoy dándote buenos resultados, ¿no? Trabajando desde casa. ¿Qué te parece si me tomo una semana desde casa cada 2 meses? Y poco a poco, si realmente lo quieres y estás demostrando que estás, que estás performing, ¿no? Tu jefe no te puede decir que no, porque los resultados son mejores, ¿no? Y poco a poco llegas a tu resultado, ¿no? Eh, y, y- Sí, y también hay... No, sí, dime, perdona. no, que yo he luchado bastante por ello desde que estoy aquí en Foodpanda, bueno, sobre todo desde hace 2 años, y al final ha sido, bueno, estuvimos haciendo algunos test y tal, y al final ha sido el COVID el que ha empujado a que todo el mundo corra en remote, y ahora, por suerte, tenemos los números para demostrar, oye, que la gente tiene los mismos resultados o mejores y son más felices y trabajan menos, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido volver a la oficina. Y el que ahora, las empresas ahora que hagan a la gente que se ha ido a currar en remoto volver a la oficina, yo creo que la puede liar. Porque al final ahora Sí. la gente con talento puede elegir, porque hay muchas más empresas que aceptan remoto, ¿no? Todas las empresas americanas ahora aceptan remoto, básicamente. Vale, hay una cosa ahí, tío, que creo que es importante diferenciar, que no todo el remoto es trabajar desde casa. Yo, por ejemplo, odio estar en casa y cuando estoy, pues, fuera de una pandemia, ¿no? Me gusta encontrarme un coworking ahí donde, pues, puedes hablar con otra gente, no estar aquí encerrado en la cueva. Y realmente el remoto, yo lo veo más como yo trabajo con una empresa, pero yo no quiero tener que vivir en Madrid o tener que vivir en Barcelona o tener que vivir en Singapur o donde sea, ¿no? Pero para que funcione no solamente es decir, venga, si queréis trabajar en remoto, pues los que quieran que trabajen en remoto, porque si haces eso, muchas de las conversaciones van a seguir pasando en la oficina y va a haber como dos islas, ¿no? Los de la oficina, donde pasen todas las conversaciones importantes y luego los otros que se enterarán de la misa media, ¿no? Entonces, si unos están en el remoto y otros están en la oficina, tienes que asegurarte de la comunicación implique a todos. No, ese es un tema muy complicado y ha habido muchas discusiones interesantes que han escuchado un par de podcasts sobre el tema en los últimos meses y creo que es lo que tú dices, ¿no? Si al final el default es que el management está en la OFI, luego la mayoría de la gente no está en la OFI, lo importante pasa en la OFI. Ya, el que vaya a la OFI es el que va a promocionar, va a estar al tanto de lo importante y demás. Y el que está en casa, pues bueno, tiene que aceptar que su relevancia en la empresa va a ir disminuyendo. En cambio, la clave, que bueno, yo es como lo vería yo si estuviera 100% en mis manos, es que default es remote. Y luego tienes una oficina que si quieres puedes ir a trabajar. Pues el día que te apetezca vas. Pero luego ya no tienes las restricciones de tener que estar ahí cada día a esta hora, tener que salir a esta hora, tener que saludar a todo el mundo aunque no te apetezca, tener que perder 6 horas en meetings que no te vengan de gusto eh, y demás. Nosotros ahora, ya te digo, ahora se permite volver a la oficina en Singapur, hasta ahora no se permitía como país, digamos. Y el tema es este, que el management quiere volver a la oficina, pero cuando preguntas a muchos de los departamentos, pues mucha gente está bien ir pues de vez en cuando, pero como default queremos estar en casa. ¿Qué pasa? Que si el management está default en la oficina, El que la quiera gente escalar, poco a poco va a traer, ¿no? Porque ahora tengo que quedar con mi jefe. La semana que viene me dice, oye, vente a la ofi. Ya sabes que de alguna manera tienes que acabar allí, ¿no? Entonces, también tienes que ver un poco tus prioridades también. A mí me da mucho estar en casa y si para tener estas ventajas tengo que perderme algo, pues yo me lo perderé. Hay otra gente que tendrá más prioridad en crecer y promocionar, pues entonces tocará estar en la ofi, ¿no? Creo que cada uno tiene que encontrar su equilibrio también. y Em, trabajas en casa desde el propio Singapur. Bueno, ahora estoy en casa,
pero porque ahora nos hemos movido a un piso nuevo y me han montado una buena habitación para trabajar y tal, pero a mí cuando no tengo llamadas y tal, me gusta ir a un café, coworking y tal, buen Sí, café y 2, 3 horas me gusta hacer eso. Cuando tengo llamadas me gusta más estar en casa, más estar más cómodo sí. y demás. Tú has dicho que vas a coworkings y tal, ¿no? Sí, 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 sí. Sobre todo eso, tener contacto con otra gente, ¿no? No estar aquí. Que al final si trabajas en remoto o trabajas en tu propio proyecto tú solo, es muy solitario, tío. Y por eso dicen que te busques un co-founder si puedes, porque es un camino duro y si vas acompañado es un poco más No, fácil. yo ahora he estado 6 meses en Europa currando para Asia y Sí, bueno, ha ido genial, pero sí que al final te sientes un poco distanciado. Ahora estoy sí, contento de haber vuelto y ver a mi equipo cada semana y demás. Eh, pero yo como default me gusta mucho más organizarme en mi horario, trabajar tranquilo, que no me interrumpan. eh, sí. demás. Oye, vamos a entrar al tema interesante de la conversación, que es cómo te conozco a ti, por lo que te sigo, ¿no? Que es el mundillo este de empezar, no sé si le llamamos side business y demás. Está el nombre este del maker, ¿no? Que es alguien que crea eh, bootstrapping, ¿no? Sin levantar capital, ¿no? Que es un poco el ídolo ahí en ese mundillo, es como Peter Levels, ¿no? Eh, cuenta cómo, sobre todo, cómo eliges en qué empezar a trabajar, ¿no? Porque tú al final puedes trabajar en 1000 ideas, ¿no? ¿Cómo eliges la idea que encaja para ti? Vale, pues esto fue pues, básicamente para lo que dicen Scratch Your Own Itch, de pues intentar encontrar un trabajo que a mí me gustase y con condiciones que a mí me gustase, ¿no? Tenía otro proyecto parecido el año pasado, donde la idea era encontrar trabajos en remoto donde puedes trabajar part-time, pero el problema es que esto era un problema que ninguna empresa quería pagar por solucionar, porque si tú eres una empresa de la hostia que contratan estas condiciones, no necesitas pagarle a nadie para difundir tus ofertas, ¿no? Y los candidatos tampoco pagan por ofertas nunca, porque no tiene sentido. Y lo que podrían pagar, pues tampoco tiene sentido desde el punto de vista de la empresa, el que lo monta. Y esto empezó, lo último, lo de Noise Jobs, pues a finales del año pasado, principios de este año, donde me hice ahí una cosilla muy sencilla, que buscaba tweets de ofertas de Data Science y me las mandaba en correo todas las mañanas a mí. Y lo compartí en Twitter y un par de gente preguntó, oye, ¿qué es eso? ¿Eso mola? Y pues de ahí empezó. Luego lo hice por email, que tú te podías suscribir, te llegaban al email. Luego hice sobre los canales de Telegram. Y aquí estamos. Hay unas Pero 4000 personas suscritas. antes de Noise Jobs, ¿cuántos proyectos o proyectitos has empezado? Porque Realmente solo eso puede fue. ser, puede ser incluso algo a lo que le hayas dedicado un día, ¿eh? ¿Cuántos proyectitos de estos has hecho para que saliera digamos, un Noise Jobs? Bueno, dices, no, yo es como si fuera aquí un proyecto No, exitoso cuando. me refiero a que llevas nueve Sí, sí, meses entiendo. invertidos, ¿no? Al punto que quiero llegar es que para que llegara una idea a la que realmente dedicarte, Sí, seguramente hay 10 otras que las has probado días, horas, semanas y que se han caído por el camino, ¿no? Que no es que sí. pienses, bueno, al menos es mi caso, no sé si es el tuyo, que piensas, creas una idea, tienes esta idea que es, wow, hostia, voy a montar unos jobs y ya te dedicas a full durante 9 meses, o me equivoco. No fue el primer proyecto. Ya te digo, antes estaba con otra historia que se llamaba Les Hours y eso fueron unos meses también y tampoco eso, llegó a nada. Y luego proyectos más pequeños que intentase monetizar realmente yo creo que ninguno, porque sí Ok, que te puedes hacer, dices una idea, voy a escribir un blog post tal, una semana, pero no fueron ninguna cosas que intentase haber hecho pasta con ellas. ok. ¿Y Noise Jobs ahora, puedes comentar algunos números? ¿Hasta dónde has llegado hasta ahora? Sí, creo que en Telegram hay unos 4000 suscriptores y luego la última cosa que hice fue que la gente pueda registrarse y se te machea con ofertas que se publican directamente en los jobs. Y en eso hay unas 500 personas registradas ahora mismo. Y esto es con lo que pretendo monetizar en el futuro, ¿no? Que las empresas paguen por recibir
a matches de candidatos que encajan bien con ellas. ¿Y estás haciéndolo 100% solo o das parte del curro a otros freelancers? Nah, en esto estoy yo 100% solo. Hay cosas que no me gustan nada y que me molaría poder externalizar, que las hiciera alguien en el futuro, pero ahora tengo que hacerlas yo. Y es bueno que las haga yo, ¿no? Cosas como vender. Si tú eres el que lo ha hecho, tienes que saber vender, o Sí. si no, se va a ir, va a fracasar. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, es decir, a un año, ¿dónde te ves y dónde quieres estar? Esto parece una entrevista de trabajo ya, tío. Pues me gustaría, bueno, primero aprender y segundo, pues intentar ganar pasta, ¿no? También con ello. Y en un año, pues tener más gente, tener más audiencia y que llegue a un nivel en el que tenga sentido para las empresas pagar, ¿no? Porque esa también es otra cosa. Si me dicen al principio la cantidad de gente, suscriptores, que iban a hacer falta para que tuviera sentido para una empresa pagar, hubiera parado hace 5 meses. O sea, 4.000 no son suficientes. No, yo creo que no. Porque no es lo mismo 4.000 personas de un tema muy concreto que 4.000, pero 100 son de una cosa, 50 de otra, 200 de otra. De hecho, a mí lo que me interesa, que te lo pregunté una vez por Twitter, que me parece interesante, es que tu canal de distribución al final es Telegram, ¿no? Sí. Y te pregunté una vez, ¿por qué has decidido hacerlo en método, digamos, en método newsletter? ¿Por qué utilizas Telegram y demás? Cuenta un poco por qué decides por ese método de distribución y parece que, bueno, lo decidiste hace 6 meses o más, ¿no? Y sigues Sí. usándolo y yo creo que es algo distinto a lo que hace la mayoría de la gente, así que cuenta un poco todo el tema de Telegram. Pues Telegram por varios motivos. Uno de ellos es porque yo en frontend soy bastante malo, entonces lo que podía hacer en Telegram, que te dan pues toda la interfaz y lo único que tienes que meterle es 4 tags HTML, eso para ponerlo en una página bonita no lo podría hacer. Otro motivo fue que pues había cosas similares en Telegram funcionando bien y lo último, pues un poco por intentar poner más horas en el tema de la distribución que en el producto, ¿no? Que muchas veces dicen que si solo te dedicas al producto pero no haces nada en el tema de distribución, por muy bueno que sea el producto vas a fallar. ¿Podríamos comparar esto a yo, por ejemplo, que soy un tío de negocio, que no tengo ni idea de coding, a lanzar una web con el template básico de Shopify? O sea, es decir, no tengo Sí, ni idea de lanzar una web, voy a Shopify, leverage lo que gente mucho más buena que yo y que sabe mucho más de esto ha montado para mí sí, y yo me enfoco en lo que yo sé hacer, ¿no? sí. Ok. Sí, con Telegram, pues eso. Lo único que usamos son cuatro links y 2 líneas de texto, que es mucho más fácil que montarte ahí una web con un buen diseño, Sí. etcétera. ¿Y cómo ves competir porque empieza a haber más, bueno, por ejemplo, ¿considerarías a Remote OK un competidor, por ejemplo? Sí, al final, buena parte de la inspiración al principio vino de esto, ¿no? Es un tío que está poniendo ofertas en remoto y gana, no sé cuánto estará ganando ahora, pero decenas de miles de pavos al mes y dices, joder, yo también quiero. Pero es lo que decía él, lo que ha hecho él, aunque hagas exactamente lo mismo, no va a funcionar porque tú no tienes pues, 80 o 100.000 followers como tiene él, que hace así y tiene pues 1.000 sign-ups. O sea, tú ves que realmente hay muchas otras empresas que pueden ser competidores, incluso están mejor posicionadas, pero entiendo que crees que el mercado es tan grande, ¿no? Que puedes coger un trocito de él, ¿no? Sí, sí, sobre todo por eso, probar formas distintas de hacer la distribución donde no haya pues mucha competencia. Ok, es decir, dirías, y más allá del método de distribución, dirías que vas a un nicho específico dentro del remote o de momento lo mantienes un poco amplio. Pues va un poco a nicho porque hay pues 50 canales, uno para cada cosa. O sea, tú ahora estás haciendo, o sea, las ofertas mayoritariamente son remote tech, ¿no? Sí,
O sea, Sí, y al principio también, bueno, el sistema te puede encontrar también ofertas que no son en remoto, pero hacer el marketing y hacer eso es mucho más fácil. Cuanto más nicho vayas, mucho más fácil es hacerlo. ok. Dentro del el tema este de ser, bueno, la gente que sea freelancer o el que está haciendo proyectos por su cuenta y demás, a mí una cosa que me doy cuenta cuando intento montar temas el finde es que realmente tienes que crear, ¿no? O sea, ya no tienes que decir, hostia, tenemos estos problemas en el negocio, hacemos una lista, los solucionamos. Tú estás creando una empresa, entonces te encuentras problemas cada día, ¿no? Pero es muy fácil perder el tiempo en cosas que no añaden valor. O sea, al final, eh, tú puedes, creo que una diferencia entre el que decida bien y el que decida mal es el que decide bien desarrolla las cosas que tienen impacto y el que decida mal desarrolla botones con colorines que no tienen ningún impacto. O se pasa 1000 horas respondiendo emails, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo eres capaz tú de ser productivo y decir, hostia, hoy tengo que echarle tantas horas y tengo que hacer estas cosas en vez de pasar tiempo en Twitter o pasar tiempo en email? Porque realmente tú ahora no tienes un jefe detrás que te diga, oye, Joel, tienes que hacer esto esta semana, ¿no? ¿Tienes algún método específico para ser productivo o cómo lo gestionas? Pues seguro que hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo, tío, y yo sigo perdiendo infinitas horas. Y uno de los problemas es que justo en No Jobs los trabajos los encuentro en Twitter y estoy usando la API de Twitter todo el tiempo y algo no funciona. Tengo que ir a Twitter a ver qué ha pasado, dónde es este trabajo, se ha encontrado en este tweet y son muy buenos, tío, y que acabas echando media hora ahí. Y bueno, ahora estoy también currando con otra empresa, entonces eso también te fuerza, pues tío, tienes 3 o 4 horas a la mañana o las usas o las vas a perder. O sea, o sea, Dicen que tener hijos también funciona muy bien para que de repente aprovechas mucho mejor las horas. sí, son mucho más productivos. Pero dices que ahora has empezado a trabajar con otra empresa. Entiendo que todo este proceso con Noise Jobs, has dicho que tienes 4.000 suscriptores, pero no estás monetizando, es decir, no tienes ingresos mensuales, ¿no? No, al principio lo intentaba monetizar con lo de cobrar a suscriptores para que les lleguen las ofertas a ellos, como todas las ofertas, pero justo esta semana he cerrado esa parte porque al final el tiempo que tienes que pensar que va a tener más impacto a largo plazo y no puedes mantener 100.000 features, ¿no? ¿Y cómo es ese sentimiento de inseguridad de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, entiendo que tendrás algo de pasta ahorrada, ¿no? Pero al final tú ves que cada mes que pasa que no generas pasta, Sí. vas para abajo, ¿no? Em, ¿Tú sientes esa inseguridad, esa presión de generar pasta? ¿O cómo llevas todo ese estrés? Sí, 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 por supuesto. Ahora mismo, pues no tanto porque estoy en casa, ¿no? Y no tengo tantos gastos, pero antes de pre-coronavirus, siempre estuve trabajando para otra empresa y en el resto del tiempo. Y eso pues me ayudaba a cubrir los gastos sin problema. Pero sí que es importante no tirarte a la piscina. Justo esta semana o la semana pasada veía un post de un chico en Twitter que decía eso, que había intentado pues, hacer sus proyectos por su cuenta, se había pasado un año, se había perdido 40.000 pavos y estaba casi donde empezó. Y O el sea, sesgo de supervivencia tantas veces, ¿no? dirías, si me tienes que dar con un consejo a mí ahora, por ejemplo, imagínate, pues yo tengo mi curro y quiero empezar a hacer algo por mi cuenta, ¿qué me recomendarías empezar en los fines o cada día por la noche echarle un rato para ver si funciona, ¿no? Antes de dejar el curro y solo cuando funcione igual te cubras parte de los gastos, dejar el curro y enfocarte 100%, más allá de tirarte a la piscina de golpe, ¿no? Sí. Yo lo de tirar de la piscina de golpe no lo haría y es lo que mucha gente recomienda que no hagas. Y después a cada uno le funciona una cosa diferente, tío. La gente que es capaz de currar sus 40 horas a la semana y después echarle otras 15 horas los fines, infinito respeto, tío. Yo no sería capaz. O la gente que es capaz de levantarse a las 5 de la mañana y echar ahí 3 horas antes del curro de verdad, ahí picando, también infinita admiración. Por eso lo que estoy intentando hacer ahora es currar part-time y
tener ahí pues unas horas del día en las que puedo estar a mis proyectos sin quemarme, porque sí que pues lo he hecho, currar lunes a domingo sin parar, una semana y otra, pero al final si haces eso, te vas a quemar. Y esto no es un sprint, no, esto va a tardar años y si haces algo que no es sostenible en el tiempo, pues te vas a quemar antes de que puedas recoger los frutos, ¿no? Pues en eso estoy yo ahora. Llevo ahora un par de meses echándole. Estoy echando una hora después de currar cada día y los fines, pues lo que me apetezca básicamente hasta donde llegue. Pero sí, obviamente no es sostenible, ¿no? Creo que igual le puedes echar unos meses así, pero a largo te quemas. Pero yo veo la oportunidad de si tienes un trabajo que te mola, como, bueno, a mí me mola mucho y creo que es Sí, que aunque tuviera un side business, seguiría currando en lo que curro porque me mola mucho. Tienes los ingresos que te permiten estar tranquilo, ¿sabes? Y te permiten trabajar en este side business sin preocupación de pasta, porque la pasta te viene sí. por otro canal. De alguna manera, no sé, yo no tengo prisa, ¿sabes? No tengo que lanzar mañana, prefiero ir más lento, pero sin presión, más allá de decir ahora, hostia, pues mira, voy a dejarlo todo, tengo ahorros, me voy a vivir a Hawái, voy a probar 6 meses y al cabo de 6 meses estás menos 30.000, ¿no? Como has dicho de tu colega, ¿no? Creo que es un poco, es un poco riesgo. Sí, lo de currar con otra gente, tío, sobre todo en nosotros que tenemos 20 años, no sé cuántos, bueno, no sé cuántos tendrás tú, pero en esta década de los 20, intenta lo ver en Twitter. Importa mucho más la gente con la que trabajes y que puedas aprender con esa gente que, pues, que ganes 3 o 4 o 5, lo que sea, ¿no? Más al lo, mes. lo digo siempre. O sea, eso ya viene luego. Lo más importante al final ahora es desarrollar capital humano. Si realmente te importa la pasta, vendrá luego con el capital humano. Eh, Normalmente la pasta, bueno, la puedes conseguir si tu objetivo es la pasta, pero yo creo que acaba llegando en valores mucho más altos si no te enfocas en ella y si te enfocas en desarrollar capital humano. Tarde o temprano te llega. Creo que elegir curros por 200, 500 o lo que sea euros más al mes, aunque sea un curro que realmente no te aporte nada a largo plazo, te acaba matando, ¿no? Que, bueno, al final es lo que hice Sí, yo, duró un año, por suerte. Eh, y bueno, por suerte, bueno, me equivoqué pronto. Eh, pero bueno, tenemos esa presión, ¿no? Que al final la vida parece que se acaba mañana, entonces pensamos mucho a corto plazo, pero realmente todo lo bueno viene cuando piensas a largo. sí. Sí, es lo que decía también Costa el otro día, ¿no? Que si la mitad del camino ya lo tenemos hecho por haber nacido de este lado del estrecho de Gibraltar, ¿no? Te pueden llamar arrogante, pero yo creo que si tenemos la suerte de haber nacido la mayoría si tienes la suerte de haber nacido en España, pan y el agua ya lo tienes y una cama donde dormir. Entonces yo lo veo como una oportunidad para tomar riesgos, ¿no? Creo que, bueno, al final no todo el mundo tiene la misma, bueno, no sé si no sé cómo se dice en castellano, ¿no? Pero bueno, hay gente que es más aversa o menos al riesgo, ¿no? Yo personalmente creo que siempre, bueno, he sido más de aventura. Y si juegas a largo, creo que es como el mercado, ¿no? Si inviertes pasta a corto, bueno, pues te la puedes pegar. Si inviertes a largo, suficientemente largo, te conviene tomar riesgos porque al final te compensará, ¿no? A 20 años. Sobre todo cuando somos jóvenes. Y yo intento dar ese mensaje, aunque hay gente que se toma mal en Twitter, pero es lo que intento decirle a mi hermana también ahora, que tiene 21. Eh, Olvídate de la seguridad, enfócate en tomar riesgos. Pero bueno, cada uno lo suyo. Pero tocando con esto, y ya para ir acabando, Joel, eh, hay gente que ve el mundo este de, bueno, pues estás montando tu empresa por tu cuenta, es un maker, el otro vive en Bali, está surfeando, te vas en invierno a esquiar no sé, a Canadá. Todo se ve muy mundo de Yuppie, ¿no? En social media y demás. Pero, ¿qué dirías que es lo mejor del estilo de vida que tú tienes? Pero también, ¿qué es lo peor del estilo de vida que vives, ¿no? Y que estamos defendiendo en esta charla? Pues hombre, lo mejor es lo que se ve y lo peor es lo que no se ve, ¿no? Porque las cosas malas muchas veces nunca las vas a ver y pues
los momentos en los que pues estás tú solo y pues no sabes si lo que estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Y no sé, importante tener un poco en cuenta eso, ¿no? Que las historias bonitas solo es la parte que ves y ¿Podrías decir que igual es una falta de, pues tú has currado para empresa, bueno, ahora estás compaginando incluso y estás también por tu cuenta. ¿Podrías decir que cuando curras para una empresa tienes más sentimiento de pertenecer a una comunidad y cuando curras más por tu cuenta o en remoto puedes perder eso y te puede, I don't know, crear ansiedad o temas similares? ¿Puede ser ese el peor tema de remote o currar por tu cuenta? yo creo que no tiene tan, bueno, puede que el remoto lo acentúe un poco, ¿no? Pero yo creo que puedes trabajar para una empresa y tanto sentirte como que eres pues parte bueno, familia, ¿no? Sentirte como bien en una comunidad o trabajar para otra empresa también que sea cero de eso, ¿no? Em, Y tanto tú solo, sí que es más fácil que, pues eso, que te sientas solo y sobre todo, pues no tener a alguien con quien decirle, oye, tío, ¿esto cómo lo harías? O esas cosas. ok, oye, pues ya, ya para acabar, no suelo hacerla, pero bueno, hoy que tú eres gallego y creo que Jaime Novoa también, acabo como acaba él. Comenta por aquí un libro que te molaría, no sé, bueno, no tiene que ser bueno, relacionado con remoto, pero algo que crees que pueda aportar a la gente que escuche esta charla. Vale, pues un libro muy interesante, tío, que de hecho también igual te hago alguna preguntilla luego sobre cosas que vienen en él, es de The Culture Map, de la autora no lo sé, pero cuenta un poco cómo gente de diferentes países, culturas, se comporta de forma diferente en pues un montón de temas, como desde cómo dar feedback o cómo te tomas las críticas que te hacen, etcétera. Y muchas veces creemos que gente pues, de otro país, de otra cultura, se están portando mal con nosotros, ¿no? O nos están tratando mal, o etcétera, ¿no? Pero realmente es como les han educado y como lo que han aprendido desde pequeñitos. Y, Y, y por eso es tan importante viajar al final, que cuando viajas conoces culturas, conoces diferentes maneras de comer, de hablar, de relacionarse, de vivir en general y entiendes y aceptas que no hay una manera, ¿no? Al final, yo creo que por eso me mola mucho la idea de, sobre todo la gente más del norte de Europa, cuando tienen 20, 21, 22, se van a viajar 6 meses o a LATAM sí, o a Asia y demás. Y, tío, yo la peña que he conocido bueno, cuando llegué a Asia, que tenían 22, 23, y veía que estaban mucho más maduros que yo en términos sobre todo, en términos de la vida en general, ¿no? Y creo que la clave era eso, que yo pues bueno, dentro de España he hecho, bueno, pues he ido fuera a hacer Erasmus, he vivido en distintos países. Creo que no había nunca hecho un viaje tan que te marque tanto como ir a ver, bueno, pues la pobreza de Indonesia o también las playas bonitas o un estilo de vida de gente que surfea y demás. Y a mí, bueno, a mí personalmente me ha cambiado un montón, ¿no? Vivir en Asia te ayuda a entender distintas culturas. Pero sí que a nivel, creo que a nivel personal es más fácil porque estamos más abiertos, yo qué sé. Si tú vas a viajar ahora, a Malasia, no cuando estás en modo personal no confrontas. Entonces, puedes ver que esta persona tiene un estilo de vida distinto, también puede ser curioso, pero ahí se queda, hay como una barrera. A nivel curro, las cosas se pegan más de alguna manera, ¿no? Al final tienes que sacar resultados. Y sí que si no vas con cuidado, te pueden caer dos tortas, ¿eh? Sobre todo, por ejemplo, bueno, Carlos Filipinas, en Twitter sí. lo ponía el otro día, ¿no? Bueno, no está en Filipinas. Yo ocurra mucho en Filipinas y, bueno, en general en Asia, un tema que yo destacaría es cuando das feedback, no debería ser muy directo. Pues Eso es se pueden sentir muy ofendidos. Y a la vez, si hay alguien que curra en tu equipo y realmente te odia,
dice que eres muy mal jefe y tal, no te lo va a decir. Es Joder. imposible. Te lo va a decir indirectamente, pero no te lo puede decir directamente. No te puedo decir por qué, no sé, el libro de hecho me he leído el libro al que te refieres, pero tienes que ser inteligente e intentar estudiar un poco las caras, cómo la gente responde, cómo la gente actúa. Si mañana yo ya 15 minutos tarde, hay algo que ya empieza a fallar. Ya hay que aprender a leer esos temas. Yo creo que Sí, ahora ya los entiendo, más o menos. No te los puedo escribir, pero entiendes un poco cómo la gente actúa. A mí, si no lo haces, no puedes ser exitoso en el mundo de empresa en un país que no sea el tuyo, básicamente. Tienes que adaptarte a sí. la cultura, tienes que entender cómo funciona. Me lo creo, tío. Una de las cosas que más me llamó la atención de ese libro es que decía eso, en esas culturas del sudeste asiático, tal, si el jefe tiene que decirle algo malo al empleado, pues se van a comer y el jefe le dice al empleado pues todas las cosas buenas que hace. Y ahí, por arte de magia, el empleado tiene que decir, vale, pues esto que no me ha contado, esto no lo estoy haciendo bien. Y ahí, Es muy sin indirecto. decirlo, Es muy directo. O sea, yo al final no lo he vivido realmente directamente porque nosotros tenemos una cultura al final. Mucha de la gente que trabajamos aquí somos europeos y la gente que se une a nuestra empresa, somos una empresa internacional, es también gente, bueno, pues sea de Filipinas, Malasia, Indonesia, donde sea, ya más internacional. Y al final se crea esta cultura internacional, bueno, americana, global, como le quieras llamar, de Internet. Entonces es menos acentuado que como dice en el libro. Pero sí, sí, me he encontrado muchas cosas así y gente que porque le ha sido directo al día siguiente no vuelve a currar. Así de sencillo. Me ha pasado al principio, me pasó un par de veces, ¿eh? Y aprendí de ello. Pero bueno, lecciones de la vida. lo pondré en las notas, creo que es un libro, no, es muy interesante de leer, no simplemente con Asia, es decir, entre España y Holanda hay diferencias brutales, mi novia es holandesa y me paso bastante tiempo allí y ¿Cuáles son las más grandes que has visto ahí? bueno, al final creo que en España somos muy emocionales y en Holanda son muy prácticos. Eh, por darte un ejemplo, Em, es mucho más fácil ver a mi madre que se le caigan un par de lágrimas cuando me vuelvo a Asia que a su familia. Y eso no significa que su familia no lo quiera, no la quiera tanto como mi familia a mí. Simplemente que Sí, yo creo que en España demostramos más a partir de emociones y en Holanda igual lo ven más como, bueno, es lo que pasa en la vida, hay que seguir adelante. No, es mucho más práctico. Eh, pero bueno, así podías llegar bueno, hay miles, ¿eh? Pero bueno, al final la ves siempre, ya desde el momento que hay una lengua distinta y una comida distinta, ya todo es distinto. O sea, pero bueno, Joel, cerramos con esto. Muchas muy gracias bien. por este tiempo. Espero que a la gente que escuche le sirva de ayuda. Pondré debajo donde lo podéis encontrar a Joel, pero bueno, principalmente en Twitter, ¿no, Joel? Sí, sí, Twitter, Joelípedes, ahí estamos. Y bueno, a mí yo personalmente sigo de Joel porque bueno, me parece interesante a que no tenga ni idea de código, cómo bueno, comparte todos los aprendizajes que va sacando diariamente bueno, en el proceso de montar, en este caso, Noise Jobs, y en el futuro seguro que serán 10 otras. Eh, eh, Así que bueno, os recomiendo mil veces seguirlo y espero que os haya gustado. Hablamos Pues pronto, nada, tío. muchas gracias, tío, por estar aquí y por montar esto, traer a otra gente que siempre mola escuchar a otra gente interesante. Venga, un saludo.